Ahora veremos clases abstractas. Para poder entender qué es o qué hace una clase abstracta, vamos a crear una. Y para crear una, debemos escribir la palabra reservada abstract, seguido de la palabra reservada class. Después de la palabra reservada class, vamos a escribir el nombre de nuestra clase. Y le voy a poner instrumento. Un instrumento tiene como atributos cuerdas. Voy a ponerle un entero que se llame cuerdas. Y va a tener una acción. En este caso va a emitir un sonido. Esta función está declarada, no hace nada. Es nada más una declaración de que existe una función para mi clase instrumento que va a emitir un sonido. Muy bien. Si yo quiero crear un objeto de mi clase abstracta, tendría que escribir la palabra reservada final. Le voy a dar un nombre a mi objeto y voy a mandar llamar mi clase. Pero como verán, me está dando un error. Entonces, ¿qué tiene de diferente una clase abstracta a una clase normal? ¿Y por qué no puedo instanciarla como instancio las clases que he trabajado ya anteriormente? Bueno, vamos a entender a una clase abstracta como una plantilla de clases, ¿sí? De tal manera que nosotros no podemos implementar de esta manera una clase abstracta. Voy a crear una clase que se llame guitarra. Y como verán, una guitarra es un instrumento y una guitarra también tiene cuerdas y una guitarra puede emitir un sonido. Sin embargo, hay muchos instrumentos que tienen cuerdas y todos los instrumentos emiten sonidos. Entonces, si yo quisiera tener eh, muchas clases de muchos instrumentos, podría yo obligar a estas clases a cumplir ciertos requisitos o ciertos parámetros para poder complementar la estructura de esas clases. Por ejemplo, eh, pues mi guitarra puede tener un color, puede tener un diseño distinto, pero siempre todas las guitarras van a tener cuerdas. Entonces, ¿cómo le paso esta plantilla de emitir un sonido y tener siempre cuerdas a una clase de un instrumento que voy a crear aquí? Simplemente utilizando la palabra implements. Vamos a escribir la palabra reservada implements seguido de el nombre de la clase que, que es abstracta, en este caso es instrumento. Y de esta manera yo puedo instanciar mi clase normal y ya no me da ningún error. Pero ahora el error lo tengo aquí en guitarra. ¿Por qué? Porque al momento de implementar de una clase abstracta es obligatorio que mi clase normal tenga los mismos atributos y las mismas funciones que tiene mi clase abstracta. En este caso, este error no se va a quitar hasta que no le agregue yo una propiedad de cuerdas y una función emitir sonido. Voy a crearle el int cuerdas y ahora voy a crear la función emitir sonido. Y para esta función simplemente voy a pasarle un print que diga tarararara, algo así. Y como verán, al momento de que yo ya escribí este método y le pasé mi atributo cuerdas, automáticamente el error se quitó. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero tener otra clase de otro instrumento? Class mandolina. Y va a implementarse de la clase instrumento. Abro y cierro llaves. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque necesita estos mismos atributos. Y no se le va a quitar este error hasta que no tenga o que cumpla con estos, con su plantilla.
puede tener más, o sea, yo le puedo agregar una propiedad string marca y no pasa nada, nosotros le podemos agregar los atributos o las funciones que queramos, pero siempre deberá de cumplir con las que viene, las que trae más bien su clase abstracta. De esta manera, Mandolina va a imprimir con i para diferenciar y yo puedo crear un objeto de mandolina. Y por cada objeto voy a mandar llamar el método emitir sonido. Listo. Y si yo imprimo esto, bueno, si corro el código, debería de imprimirse tararara, tararara y tiriririri, que sería el resultado del método que trae guitarra y mandolina en este orden. Y guitarra y mandolina implementan de la clase abstracta instrumento que obliga a estas clases a tener cuerdas y emitir un sonido. Para esto nos sirven las clases abstractas. Y hasta aquí este video.